Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Dice la palabra de Dios que qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía y que no dejemos de congregarnos. Por eso también invitamos a las personas que nos están viendo por sus televisores, por sus celulares, por favor, congréguese. El Señor nos dice que nos congreguemos. Ya pasó toda esta situación, es cierto que estuvimos lejitos por un buen tiempo, que todo era virtualmente, pero ahora que tenemos esta experiencia de volver a reunirnos, es maravilloso volver a vernos y volver a estar juntos en armonía. Recordemos que así se enciende la llamita, ese fuego y esa pasión. Cuando vemos a otras personas, cuando vemos que por más situaciones que pasen, están acá, están aquí agradeciéndole al Señor, nos damos cuenta de que es maravilloso estar. Bien, vamos a leer hoy el Salmo 119, versos 129 al 31. Salmo 119, versículos 129 al 31. Hoy se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Las escrituras nos muestran lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Nos muestra la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la bondad del Señor. Nos muestra las alegrías del cielo, pero también nos muestran las penas y los sufrimientos del infierno. La palabra definitivamente es un tesoro de inagotables maravillas. En ella hay pureza, hay precisión, hay unidad, hay poder, hay relevancia, hay suficiencia. Semejante libro no solamente vale la pena que lo leamos, sino también que lo practiquemos, que lo obedezcamos. El salmista nos dice claramente: jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos, que él anhela, él desea esa fuente inagotable de verdad, de dirección, de luz, de vida. Es por ello que entiende que la respuesta correcta al ir a ella es la obediencia. Por eso quiero hacerte hoy una pregunta. ¿Consideras la Biblia, como el salmista, como un tesoro valioso en tu vida? Amén. Muy bien. ¿Te acercas a ella con la actitud correcta, queriendo obedecerla? Muy bien. Esa debe ser nuestra actitud al leer la palabra de Dios. Recordemos que no es un libro cualquiera, que es un libro que fue inspirado por Dios. Josué 1, 7, 8, inclusive el 9, se los leo, dice así: Josué 1, 7, 8, 9. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hoy en día, y no somos ajenos a esto, buscamos el éxito, buscamos la prosperidad, pero la mayoría de la gente lo busca en los bienes terrenales, en lo que se queda aquí, en lo que perece, en lo que no te vas a llevar para la eternidad.
en títulos, en posesiones, que de nada te van a servir en la eternidad. La prosperidad que el Señor nos ofrece es esa prosperidad que nos da equilibrio, que nos da paz en medio de la tormenta, esa prosperidad en el cual aún en la escasez usted se siente gozoso, en la que no hay quejabanza en su boca, porque usted tiene su confianza puesta en Él. Lo dice Él, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, y no la apartes de ti, porque es la forma en la cual tú puedes prosperar. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a orar al Señor y a entrar en ese tiempo de alabanza, ese tiempo de regocijo al Señor, ese tiempo de exaltación a lo que Él es. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Aquí estoy, dile tu nombre, me presento ante ti. Él ya lo sabe. Tú sabes que sabe todo de ti, aún lo que ni siquiera has pensado, Él ya lo sabe. Pero díselo: aquí estoy, Señor, me presento delante de ti, porque quiero pasar este tiempo contigo. Quiero agradecerte, Señor, por lo que me dejaste escrito en la palabra. Pero también quiero agradecerte porque día a día tu Santo Espíritu, Señor, me redarguye. La actitud que tú quieres de mí no es solamente que te conozca, porque a través de la palabra, Señor, aprendo a conocerte, a saber quién eres, a saber tus gustos, tus deseos, tus anhelos, tus propósitos, Señor, para mi vida. Pero lo que más deseas es que yo la practique. Dile: Señor, he sido necio en muchas ocasiones, he sido desobediente, he querido hacer las cosas a mi manera, sabiendo y conociendo tu palabra y lo que tú dices. Dile: te pido perdón, Señor, por ello. Te pido perdón porque esto me ha llevado a confundirme muchas veces y a tomar decisiones equivocadas, Señor, y decisiones que hoy pesan en mi vida. Pero veo, Señor, tu bondad y tu misericordia, porque tu bondad y tu misericordia me persiguen, Señor. Tu amor, Señor, me persigue por donde quiera que voy. Gracias, dile, por ser como eres. Gracias, Señor amado, porque nunca me desamparas. Y seas tú, Señor, colocando en mí ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Que no solamente haya en mí el querer, sino el practicar tu palabra, Señor. Y así mismo como la practico, el llevarla a otros, para que muchos, Señor, vean tus maravillas, reconozcan tus maravillas, Señor, y lo bueno y maravilloso, Señor, y sublime que tú eres. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, y te pido, Señor, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. A pesar de mí, haz tu voluntad. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy toda gloria y todo honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a exaltarlo. Disponga su corazón, su mente, despójese de todo aquello que en estos momentos le preocupa o lo tiene ansioso o lo tiene cargado. Recuerde que el Señor es un experto en llevar nuestras cargas. Él quiere hacerlo. Despojémonos de toda carga y alabemos al Señor. Amén.
mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Tuyo es el reino, Dele gloria en sus propias palabras. toda la gloria. Alábale. Oh, a ti, Jesús. De nuevo, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo es el reino, tuya toda la gloria, Tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Démosle un aplauso al Señor. Así es, Señor. Hoy te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús. A ti, amado Dios. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy
poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Oh, sí, Señor, te damos toda gloria. Señor, porque allí en la cruz lo hiciste todo por nosotros. La libertad, la sanidad, la restauración, Señor. Pagaste el precio por mi pecado y hoy soy libre, Señor. Libre para adorarte, para exaltarte, libre de toda atadura, Señor, de toda cautividad al pecado. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Qué alabanza tan hermosa. Vamos con los anuncios. Tenemos para hoy bastantes anuncios. ¿Pueden sentarse? Bueno, el primer anuncio, encuentro regional virtual de hombres de verdad. Mentiras que los hombres creen. Esta reunión es la reunión de clausura. Martes 26 de octubre a las 7:30 por Zoom. No se la pierdan, hombres, porque los temas están buenísimos. Yo he escuchado a mi esposo con algunos temas y me han parecido espectaculares, muy necesarios, así que no se lo pierdan. Este martes 26 de octubre a las 7:30, la reunión de clausura. Bien, del 25 al 29 de octubre tenemos Letras de Vida, una semana para conectarnos y vivir la Biblia. Es desde las 6 de la mañana, que a las 6 de la mañana se va a dar el tiempo con Dios, inspiraciones cortas, cómo leer la Biblia para crecer. Hay talleres, aprendamos a estudiar la Biblia, diálogos espirituales. Y al mediodía, a las 12:15 p.m., intercesión. Oramos por ti, una vida de impacto. Y al caer la tarde, a las 6 p.m., estudio bíblico, la Biblia en todo
y unas prédicas especiales. Esto se va a hacer durante toda la semana y también el fin de semana. El fin de semana, Letras de Vida, sábado 30 de octubre y domingo 31 de octubre. El sábado desde las 7:30 de la mañana es un tiempo con Dios y prédicas especiales, y el domingo de 8 y 4 p.m. son franjas musicales y prédicas. Hay que suscribirse por el canal de Senfol Colombia. Entonces tú puedes buscar Senfol Colombia y allí te suscribes. Entonces te esperamos muy especialmente, no te lo pierdas. Van a haber prédicas, van a haber diálogos muy especiales sobre la palabra. Recordemos que este es el mes de conectarse con la palabra de Dios. Bien, seguimos con el viernes 29 de octubre. Tenemos nuestra reunión mensual de parejas a las 7:30 de la noche. Y el tema se llama mutua generosidad. Mutua generosidad. ¿Cómo nos hace falta, cierto? Muy bien, estos son los anuncios. Es una semana agitada, es una semana de bastante actividad en la cual esperamos que usted se conecte con alguna de estas actividades, mínimo con una de estas actividades. Vamos con los cumpleaños. Tenemos cumpleañeros. Muy bien, un aplauso para ellos. Octubre 24. Mañana, octubre 24, tenemos a Luz Ángela Toro Galindo, la pequeña Luz Ángela. Octubre 28. Alison Poveda, que está acá, un aplauso. Al final estaremos orando mi esposo estará orando por ella. Y octubre 30, Edward Jiménez. Para todos ellos, un abrazo fraternal. El deseo de nuestro corazón de que Dios los bendiga, que cada día la palabra de Dios fructifique en sus vidas, que crezcan, no solamente en sus áreas emocionales, financieras, laborales, sino también espirituales. Y que no solamente conozcan la voluntad de Dios, sino la practiquen, porque como lo hablábamos, es lo que nos trae prosperidad y éxito en esta vida. Muy bien, se terminaron los anuncios y se terminaron los cumpleaños. Vamos para iniciar ese momento, ese tiempo de alimento, ese tiempo de escuchar lo que Dios nos tiene para nosotros. Mira que el primer tiempo estuvimos hablando con el Señor, exaltando al Señor, pero ya este segundo tiempo lo que vamos a hacer es escuchar lo que Él nos quiere hablar en este día. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a decirle: Señor, hoy más que nunca quiero conocerte más. Hoy más que nunca quiero comprometerme contigo, Señor. Los tiempos son difíciles, cada vez más lo vemos a nivel mundial. No solamente sea yo la que esté pasando por tiempos difíciles, dígale allí al Señor. Sé que muchos están pasando por tiempos peores. Pero Señor, tú, aquel que te busca con un corazón confiado, aquel que quiere conocerte, aquel que anhela y desea tu palabra, Señor, y la aplica a su vida, tú te manifiestas en él. Hoy, Señor, te doy las gracias, porque sé que cada día tú te vas a manifestar más y más en mi vida, que ya no depende ni siquiera de ti, Señor, porque tú lo que quieres es bendecirnos. Solo depende de mi decisión, solo depende de mí, de que quiera, Señor, permitirte que realmente tú obres.
tú te glorifiques. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, y te doy las gracias por lo que hoy nos vas a hablar, por esa palabra, por ese alimento que es tu palabra que tienes para cada uno de nosotros. Pero antes de ello quiero adorarte, Señor. Quiero exaltarte, Señor, por lo que tú eres. Quiero decirte, Señor, te amo y te necesito cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, conocerte, mi Jesús, a ti. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu presencia es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, para estar reunidos en esta tarde, Señor, y venimos dispuestos a ser enseñados. Venimos dispuestos, Señor, a que tú seas el que a través del Espíritu Santo nos traigas esa revelación de tu bendita palabra. Hoy más que nunca, Señor, sabemos de tu infinita bondad, Señor, de tu misericordia, de tu favor, de tu gracia, Señor. Por eso, qué bueno que tú que estás allí en tu casa hayas aceptado la invitación de conectarse, pero también a cada una de las personas que están hoy aquí presentes, porque es bueno recibir ese alimento espiritual, porque es necesario, más que bueno, es necesario, porque nosotros sin tu bendita palabra, Señor, definitivamente no podemos seguir adelante. Pero no únicamente tenerla ahí por tenerla, sino que cada día tomemos la decisión de ir a estudiarla, Señor, de
de poder escudriñarle e encontrarle el propósito, Señor. Y que sea el Espíritu Santo el que nos traiga esa revelación especial para que nosotros tomemos la decisión de aplicarla. Tú, Señor, nos diste esa libertad para que nosotros tomáramos la decisión. No depende de ti, depende de cada uno de nosotros, que decidamos por ti, pero no hacerlo simplemente porque sí, sino sencillamente, Señor, para poder encontrarnos contigo diariamente, porque la vida es así y no sabemos qué suceda cada día. Ni usted que está en su casa, ni cada una de las personas que están aquí, ni yo mismo sabemos qué va a acontecer en un día determinado. Por eso es necesario encontrarnos contigo. Y tú dejaste, Señor, tus sagradas escrituras sencillamente por eso, porque sabías que nosotros teníamos que estar ahí conectados contigo, Señor. Bendito Padre, bendito Cristo Jesús, bendito Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias porque eres tú, Señor, el que te glorificas en cada una de nuestras vidas. Por eso alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, qué rico que estemos nuevamente congregados, dispuestos para escuchar la bendita palabra de Dios. Y el tema para hoy, la voluntad de Dios. Y lo primero que tenemos que saber es qué es la voluntad. Y la voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Debemos nosotros entonces tomar en cuenta que el hombre está en posesión de una voluntad libre, como lo decía en estos momentos cuando estábamos orando. La voluntad libre significa que tanto usted como yo podemos escoger, podemos elegir lo que queremos. No es un juguete mecánico que otros puedan funcionar. No es una especie de marioneta o títere que otros dirigen. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de la decisión que tomemos cada día para nuestras vidas. Y el estado del hombre cuando fue creado por Dios, cuando Dios lo formó como nuestro creador, no era algo mecánico. Dios lo hizo como un ente moral y libre, con facultad de elegir y decidir. Y esto se ve muy claro cuando Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y el bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que de la forma que Dios lo expuso este mandamiento al hombre, lo hizo para que él en su libertad decidiera, y Dios respetó la decisión. Solamente lo que Dios hizo fue persuadir e hizo una advertencia, pero no lo obligó. Hoy, más que nunca, las sagradas escrituras están disponibles para cualquier ser humano. En ese momento, Adán estaba en la disposición de obedecer o de no hacerlo, comer del árbol prohibido o abstenerse de hacerlo. Pero tenía que ser Adán el que tomara la decisión, pero él no quiso escuchar y comió y desobedeció junto con la mujer que Dios le puso a su lado. El mandamiento, ni aun Dios con todo el poder que tiene, podría impedírselo. Él le dio al hombre la facultad de decidir, y esto es lo que se llama libre albedrío o voluntad libre. Dios advierte de las consecuencias del pecado, el producto de la desobediencia. Por eso nos da los diferentes mandatos, normas, leyes, estatutos, para que nosotros tomemos la decisión de obedecerlas, acatarlas
o no. Dios, a causa de su justicia, no quiere forzar al hombre a hacer lo que no quiere hacer. Para que el hombre obedezca a Dios, entonces, se requiere la voluntad de hacerlo, puesto que Dios, nuevamente, y perdónenme que sea tan reiterativo, Dios no obliga a nadie, y mucho menos nosotros pretender obligar a alguna persona en particular. Pero en la ética de Dios, definitivamente está el que el hombre tome la decisión, y cuando hablo de hombre y de mujer, del ser humano, porque definitivamente sí tenemos que tener algo claro, tenemos que darle cuenta a Dios de lo que nosotros decidamos en nuestra voluntad, en ese libre albedrío. Así que les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos 9 y 10. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Y la palabra de Dios dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y escuche muy bien lo que dice el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que esto está implicando un acto soberano del propósito de Dios sobre sus hijos. Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. El Salmo 138, en su versículo 8, Salmo 138, en su versículo 8, dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová, es para siempre. O tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y Romanos 8:28, que sé que todos lo sabemos, pero lo vamos a leer, dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Efesios capítulo 1, versículo 11, también nos dice la palabra: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y todos los acá presentes y los que están conectados en estos momentos, pues también saben que la voluntad de Dios tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta. ¿Queremos tener algo más que eso nosotros como hijos de Dios? Ahí está concentrado absolutamente todo lo que es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Y es para todo el que quiera realmente creer y aceptar y decidir en la voluntad de Dios. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos respecto de los cuales se cumplió la voluntad de Dios. Como les decía anteriormente, buena, agradable y perfecta. Y vamos a citar uno de esos. Fue el caso del ciego Bartimeo. En Marcos capítulo 10, versículo 51, Marcos capítulo 10, versículo 51, la palabra de Dios dice: y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: maestro, que recobre la vista. Allí el Señor Jesucristo entonces deseó manifestar su voluntad sobre aquel ciego. El ciego entonces, en fe, creyendo, estuvo dispuesto a recibir la voluntad de Dios. Así que la voluntad divina más la fe de Bartimeo dio como resultado la manifestación de la voluntad del Señor y se hizo el milagro. Si usted quiere tener un milagro de Dios, obtener un milagro de Dios, ¿qué debe hacer? Sencillamente creer en la voluntad de Dios para usted, y en ese creer, si activa la fe,
la fe de usted como persona que es, y va a tener por consiguiente la manifestación de la voluntad de Dios y se va a obtener el milagro. Así que qué bueno que nosotros entonces tengamos esa oportunidad de poder manifestar en nuestras vidas el querer hacer la voluntad de Dios. Por eso, en ese primer punto que quería compartirles es que consideremos ese verbo de hacer la voluntad de Dios. Consideremos nosotros en esa parte que está escrita en Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay que considerar ese verbo hágase para nuestras vidas, porque Dios sí quiere, Él quiere hacer realmente la voluntad de Él, establecerla en nuestras vidas. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, algo muy particular, cuando nosotros queremos obtener algo de Dios, vamos a las promesas de Él y somos nosotros realmente muy interesados, porque lo que más se nos queda memorizado son las promesas de Dios consagradas en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué será? Sencillamente porque sabemos que para Él no hay nada imposible y que Él quiere establecer esa voluntad para nuestras vidas. Y a nosotros se nos queda fácilmente memorizado la promesa. Pero se nos olvida que para cada promesa hay una condición. Y en ese libre albedrío que Dios me dio, en esa voluntad de decidir que Dios me dio, entonces usted y yo tomamos la decisión de querer alcanzar esa promesa, debiendo guardar esos mandamientos, esas leyes, esos estatutos que Dios quiere para nosotros, al fin y al cabo, para estar su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. O sea que nosotros no vamos a perder si verdaderamente estamos ahí en la jugada de ¿qué? De creerle a Él, de que haga su voluntad en nuestras vidas y decidamos por obedecer cada uno de sus mandatos. Que la palabra de Dios no se convierta únicamente en que seamos oidores, que entre por un oído y salga por el otro, sino que nosotros tomemos la decisión hoy y todos los días de obedecer cada uno de sus mandatos. Y por ende va a ser establecer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El segundo punto que quiero compartirles es que consideremos la frase tu voluntad, porque también nos dice, venga tu reino, ya vimos, hágase ahora, pero que se haga ¿qué? Tu voluntad. Y la voluntad es tan determinante en la vida del ser humano que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo su voluntad. Dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que nosotros debemos tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, y para eso quiero invitarlos ahí mismo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, y vamos a estar leyendo primero el versículo 39, Mateo capítulo 26, versículo 39, en ese gran ejemplo del Señor Jesucristo de aceptar la voluntad del Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ejemplo claro y contundente para nuestras vidas. Pero vayamos al versículo 42. O sea, es insistente la palabra de Dios. ¿Fue fácil para el Señor Jesucristo? Claro que no fue fácil. Y era el Hijo de Dios. Pero lo hizo en su estado de hombre natural, sin utilizar ningún beneficio de la parte sobrenatural. ¿Para qué?
para darnos el ejemplo a nosotros, que así como Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer independientemente de la circunstancia que pueda acontecer en nuestras vidas. Y en el versículo 42, nuevamente dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Pero ¿qué pasa con nosotros? En cualquier circunstancia, en cualquier obstáculo que se nos viene a la vida por X o Y motivo, nosotros primero no vamos a la presencia de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Escuche muy bien, orando. Y para establecer la voluntad de Dios tenemos que ir a la presencia de Dios, postrarnos y orarle a Él. Y decirle, Señor, yo quizás no lo entiendo. Yo no sé por qué está pasando. Es que muchas veces soy tan descarado que yo casi siempre soy el que muevo las circunstancias para que eso acontezca. Pero delante de Dios, sabiendo que Él lo conoce todo, como que quiero arroparme y quiero como que esconderme también y poderle decir, Señor, yo no lo entiendo por qué, pero yo sé por qué. Pero queremos como engañar al Señor. Y entonces en ese engaño, pues nos cuesta decirle que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, tengo que esperar, espero. Señor, tengo que pagar una consecuencia, la pago. Pero no, simplemente digo, Señor, ten misericordia y que no tenga que pagar consecuencia y que no tenga que esperar, sino que tu voluntad, que dice la palabra de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que sea ahora en este momento. Y como yo quiera, no como tú lo estableces. Así somos nosotros. Pero mire el ejemplo del Señor Jesucristo. Él sabía, era Dios, sabía todo lo que iba a acontecer. Claro que sí lo sabía. Y a pesar de todo eso, el Señor entonces decide ir a la presencia del Padre y pedir que se establezca su voluntad y no la de Él. Escuchen muy bien esto. El obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad, cuando no se pone en riesgo el abandono de lo que más deseamos. Los momentos más decisivos para el Señor Jesucristo en cuanto a obediencia se dieron en el Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa, que equivale al sufrimiento. ¿Será que entre lo más íntimo de nuestro deseo también está evitar la copa, evitar el sufrimiento? Aunque la copa implicaba un sacrificio, era más importante ceder a Dios su voluntad y entrar en obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en este mensaje, en este día. Es más importante ceder a Dios nuestra voluntad y entrar en obediencia. Por eso es que decimos que el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no se tiene nada que perder, cuando no hay nada a lo cual renunciar. Así es fácil obedecer, claro. No tengo que asumir ningún riesgo, no tengo que asumir ninguna consecuencia, no tengo que dejar algo que me gusta, entonces fácilmente obedezco. Pero cuando tengo que renunciar, cuando tengo que resistir, cuando tengo que asumir la responsabilidad, cuando tengo que renovar mi mente, cuando tengo que cambiar mi actitud, tengo que dejar aquello que tanto me gusta, me cuesta obedecer. Y es ahí donde yo tengo que entrar a obedecer. Qué difícil es la obediencia que implica la entrega de la voluntad. Renunciando a lo que más deseamos, a lo que más anhelamos, a lo que más queremos. La obediencia tiene valor cuando se pierde todo para ganar al Señor Jesucristo. Me encanta esto. La obediencia tiene valor
si tenemos que perderlo todo, pero por obedecerle a Él, amarle y entregarle y alcanzarlo a Él. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos están pensando quizá en formar un hogar y de pronto vienen a consejería? Y en esa consejería, el Espíritu Santo le habla a uno como consejero: definitivamente ahí no hay nada que hacer, mejor no se meta ahí. Hay un yugo desigual, cuidado con lo que va a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que más me agrada? No es que yo ese hombre, esa mujer, yo la voy a cambiar o lo voy a cambiar cuando yo me case. ¿Eso se va a arreglar? Puede ser que sí, que se vaya a arreglar, puede ser que sí. Pero ¿de cuántas cosas nos libraríamos realmente si obedecemos a Dios? Y es un ejemplo ahí nomás, pero hay muchas cosas en las cuales Dios nos invita en las consejerías, en los discipulados, en las capacitaciones, que tenemos la oportunidad de escuchar a las personas que tienen diferentes problemas y tienen que tomar decisiones. Y a la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina y nos dice: definitivamente esta persona tiene que tomar esta decisión por este lado. Llevémoslo a que tome la decisión, no obligándolo, sino a abrirle el panorama. Y para que la misma persona se dé cuenta y en su libre albedrío tome la decisión de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces viene ahí lo que hemos estado hablando en estos momentos. Qué difícil es obedecer cuando yo tengo que renunciar, cuando yo tengo que dejar algo que a mí me gusta, que no quiero dejar no quiero dejarlo. Pero qué bueno entonces que esa obediencia tenga valor, así lo pierda todo, pero por obediencia ganarlo a Él. Así que el aceptar la voluntad de Dios sobre nosotros significa poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, porque eso quiere Él que nosotros hagamos. El tercer punto que le quiero compartir es cómo conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Y lo primero que tenemos que hacer es aceptando la voluntad de Dios, ahí la conocemos. Pero ese aceptar no es sentirnos en un estado de resignación derrotista. Tampoco es mostrar un resentimiento contra la grandeza divina. Tampoco es sentirnos obligados a cumplirla. Y tampoco es tener un temor a la disciplina divina. Escuche muy bien eso. Aceptar la voluntad de Dios no es sentirnos en un estado de resignación derrotista. Tampoco es mostrar un resentimiento contra Dios. Tampoco es sentirnos obligados a cumplirla, porque lo que Dios menos quiere es obligarnos a que la cumplamos. Y tampoco es tener un temor a la disciplina divina. Muchas veces aceptamos la voluntad de Dios porque decimos: es que la disciplina de Dios es dura. Entonces lo hago por conveniencia, pero no porque me agrade. Y entonces Dios sí quiere que lo hagamos porque nos agrade, que sintamos satisfacción en hacer la voluntad de Dios. En cambio, el aceptar la voluntad de Dios es aceptar su amor. Sabemos que el amor de Dios es un amor ágape, incondicional, a pesar de. Los que somos padres de familia, más o menos podemos alcanzar la magnitud de poder conocer el amor de Dios. Porque nosotros amamos a nuestros hijos hasta que partamos a la eternidad. Y lo que les suceda a nuestros hijos nos va a afectar de una manera buena o una manera mala. Así sea la edad que tengamos. Siempre. Y es un amor incondicional. Los hijos nos pueden hacer cualquier cosa ahorita y ya inmediatamente nosotros estamos perdonando. Pero si otra persona nos hace algo, incluso nuestra propia pareja, nos hace algo, ¿cómo nos cuesta estar perdonando inmediatamente? Ahí sí no es lo mismo. Entonces, ¿cómo será el amor de Dios? Aceptar la voluntad de Dios es aceptar su amor, que es un amor incondicional. A pesar de ser como somos, tenemos su amor, contamos con su amor.
Pero también aceptar la voluntad de Dios es aceptar su soberanía. Saber y entender de que Él lo tiene todo bajo control. Y como lo vimos anteriormente en Romanos 8:28, que todo lo que nos sucede para bien. Aceptar la voluntad de Dios también es aceptar su sabiduría, es aceptar su cuidado, es aceptar su protección. ¿Cómo también nosotros conocemos la voluntad de Dios? Viendo su manifestación. Así que Dios puede manifestar su voluntad. ¿Y cómo puede manifestar la voluntad de Dios? De manera natural o sobrenatural. La puede manifestar. Y creo que la hemos comprobado nosotros mismos en nuestras vivencias, pero también en la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 14, Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahí mismo dentro del 14 pasemos al versículo 21. Y el versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda la noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y el versículo 22, y entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas con muro a su derecha y a su izquierda. La voluntad de Dios, que el pueblo de Israel pasara al otro lado, pasara a la tierra prometida. Y tuvo que abrir el mar en dos, detener las aguas de un lado y del otro lado para que quedara en seco el camino y ellos pudiesen pasar. Una manera sobrenatural. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Y hoy en día, ¿quién es el pueblo de Israel? ¿Cómo nos vemos nosotros reflejados en el pueblo de Israel? A mí me encanta el Antiguo Testamento por eso. Muchas personas dicen, pero ¿para qué leer el Antiguo Testamento tan aburrido? Guerras, pleitos, conflictos, malos ejemplos inclusive. ¿Para qué leer el Antiguo Testamento? Pues precisamente para eso. Porque ese pueblo de Israel somos nosotros. Así somos nosotros, igualitos al pueblo de Israel. Viendo ese milagro sobrenatural, al poco tiempo ya estaban renegando de Dios. Nosotros vemos los milagros sobrenaturales en nuestras vidas y al poco tiempo se nos olvida ese milagro que hizo y estamos contra Dios, estamos renegando de Dios. Pero también Dios manifiesta su voluntad de manera individual o general. De manera individual o general. Y para eso les invito que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 11. Y en el capítulo 11 nos está hablando de un milagro supremamente especial de los que siempre hizo el Señor Jesucristo y nos está hablando acerca de la resurrección de Lázaro. Si nosotros nos ponemos a leer el capítulo 11 que nos habla de esa resurrección de Lázaro, nos estamos dando cuenta de esa manifestación de la voluntad de Dios de manera individual y de manera general. De manera individual para Lázaro, que el Señor, poco se habla de Lázaro, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué pensaría Lázaro cuando se estaba muriendo? ¿Dónde estaba su amigo del alma, el Señor Jesucristo? Porque Marta, María y Lázaro eran como hermanos para el Señor Jesucristo. Eran algo muy especial. Él se quedaba donde ellos y era algo muy especial. Y poco se habla de eso, de Lázaro. Pero ¿qué pensaría Lázaro en ese momento cuando
estaba muriendo, cuando se enfermó y se estaba muriendo y el Señor no llegaba. Entonces fue algo muy especial para Lázaro, pero también fue muy especial para los apóstoles. Los apóstoles no comprendían ni entendían lo que el Señor les decía. Y el Señor les estaba diciendo que Lázaro dormía. Y ellos pensaban que era que estaba de sueño, pero que no había muerto. Y tuvo que decirle el Señor es que él murió. Y lo más hermoso del Señor es que llega 4 días después, cuando yo no había nada que hacer, humanamente no había nada que hacer. Y el Señor llega y hace el milagro. Pero también la voluntad de Dios, no tan solo para los apóstoles, para mostrar el poder sobrenatural, la soberanía, la voluntad de Dios para sus discípulos, sino también para Marta y para María. Y así el Señor trabaja con usted y conmigo, con nuestra familia, con la iglesia. Pero también Dios manifiesta su voluntad de una manera perfecta y respeta nuestra voluntad. De una manera perfecta, pero también respeta nuestra voluntad. Y la manera perfecta la vemos en Génesis capítulo 1, en el libro de Génesis capítulo 1, versículos, los primeros, ¿no? Los primeros versículos de Génesis, de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y viene el versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue hecha la luz. Y continuó el Señor haciendo su obra perfecta, estableciendo su voluntad perfecta. ¿Para qué? Para la creación. Pregunta: ¿es perfecta la creación de Dios? Totalmente perfecta la creación de Dios. Y dentro de esa creación de Dios estamos usted y yo como una obra perfecta de Dios. Independientemente de qué color tengamos nuestros ojos, de cuál sea nuestra talla, nuestra estatura, de cuál raza. Muy bien, está concentradito Samuelito, está muy bien. Entonces mira, independientemente de todo eso, es una obra perfecta. Usted y yo somos una obra perfecta para nuestras vidas. Y lo vimos anteriormente, nos dio libre albedrío, o sea, respeta su voluntad y respeta mi voluntad. Si él mismo, siendo Dios, cuando estuvo aquí en el planeta Tierra, predicó, habló, hizo milagros que no hizo el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos le siguieron? ¿Muchos? ¿Todos? Muy pocos le siguieron. Sencillamente porque él respeta la voluntad de cada persona, respeta su voluntad y respeta mi voluntad. Pero sí es perfecta y él quiere que realmente nosotros la aceptemos como es. Muy bien, también los peces. Ese es otro milagro de Dios y otra voluntad de Dios. ¿Cómo multiplicó los peces y los panes, no? Muy bien. ¿Cómo también entonces conocemos la voluntad de Dios? Buscándola en oración. La voluntad de Dios definitivamente hay que buscarla en oración, así como el ejemplo del Señor Jesucristo, que fue la presencia del Padre para aceptar la voluntad en esos momentos tan cruciales para él. Y mire lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos escucha. Pero lo primero, y esta es la confianza, el creer, el tener la confianza en él. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos la confianza en él, es porque lo buscamos en oración. Es porque lo colocamos en primer lugar, es porque creemos en él. Y si pedimos conforme a su voluntad, él nos escucha. Y el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, en Juan 9, 31,
La palabra de Dios nos dice, y sabemos que si Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere escuchar y hacer la voluntad de Él en toda su creación. Simplemente es que la persona decida por Él, creer en Él y vaya a su presencia. E inmediatamente entonces Dios definitivamente establece su voluntad en la persona que decida por Él. Así que buscarlo en oración es un método bíblico favorito, pero también Dios nos habla cuando lo buscamos a Él en oración. Y yo creo que todos hemos tenido experiencias en eso. Dios dirige al que busca dirección. Dios responde al que le pregunta. Dios da ideas y soluciones y ayuda a tomar decisiones al que lo busca. La oración debe estar libre de ideas preconcebidas, porque somos especialistas para llevarle la solución al Señor. Y a todos nos pasa. Cuando ocurre cualquier cosa, inmediatamente esta loca de la casa, que es la mente, empieza a trabajar de una manera especial. Y nosotros vamos a la presencia de Dios y queremos ayudarle a Dios. Señor, mira, yo sé que si por este lado tú puedes hacer esto, o si no, Señor, te presento esta otra alternativa, o si no, Señor, mira esta otra por este otro lado, o si no, Señor, mire, yo creería que lo mejor es esto, Señor. Pretendemos ayudarle a Dios. Ahora, no es que sea malo que yo rinda mi vida a Dios y le diga, Señor, en mi debilidad, en mi falta de conocimiento, en no conocer el futuro, Señor, yo creería que podría hacer eso. Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, que yo no quiero obligarte a hacer lo que yo estoy pensando y te estoy exponiendo, pero que sea abriendo mi corazón legítimamente, desnudando mi corazón delante de Él, porque a Él no lo podemos engañar. Y es así, en esa humillación, en esa oración, cuando Dios definitivamente nos sorprende y nos sorprende en gran manera. Hay algo muy importante: cuando yo me someto a Él, cuando yo me humillo a Él, espero el tiempo. Me da paz, me da contentamiento, me da alegría y me ayuda a luchar todos los días en levantarme, a dejar el desánimo, el doble ánimo, a creerle cada día más, porque definitivamente los días son muy difíciles. Otra manera que Dios quiere que conozcamos su voluntad es que la busquemos por medio de su palabra. Ahí conocemos la voluntad de Dios, cuando la buscamos por medio de su palabra. Así que tenemos que escucharla como estamos haciendo en este día. Ustedes la están escuchando en su casa, la están escuchando ahí, pero escuchen muy bien, yo también la estoy escuchando. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que cada vez que yo tomo la decisión de escuchar la palabra de Dios, recibo bendición y crezco espiritualmente. Buscar la voluntad de Dios por medio de la palabra, entonces también tengo que leerla, debo estudiarla, debo memorizarla, debo meditar en la palabra de Dios. Debemos abrir los oídos de nuestra alma y creer con nuestro corazón y con nuestra mente, porque Él nos hace saber su voluntad a través de su bendita palabra. Así que la palabra de Dios no debemos leerla supersticiosamente. Vamos a ver qué me dice el Señor, y entonces, pongamos el dedo aquí, miramos aquí, abramos la palabra de Dios a ver el Señor qué me quiere decir hoy. Hay que leerla realmente como debe ser. A no ser que el Señor me haya hablado por alguien, por el pastor, por el líder, por mis padres, por un amigo especial, y que le haya dado un versículo particular y le diga, oye,
lea esta palabra, este versículo. Ahí sí, voy y miro a ver qué me está diciendo, no supersticiosamente, sino que el Señor ya me lo haya mencionado de una u otra manera. Cada vez que yo lea la palabra de Dios, debo reflexionar sobre eso que estoy leyendo. No simplemente leerla por leerla y salí, ya pasó, sino encontrarle, como digo yo, la sazón a esa revelación de la palabra. Así que la Biblia es guía para tomar decisiones. Arroja luz donde la ignorancia entenebrece. Señala el sendero cuando se pierde la ruta. Construye puentes cuando no se puede llegar a la otra orilla. Mire todo lo que es la palabra de Dios. Es muy profunda. Pero también conocemos la palabra de Dios cuando tenemos dificultades. En medio de las dificultades, también nosotros conocemos la voluntad de Dios. Fue en medio de las dificultades que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento pudo reconocer sus faltas y también pudo comprobar la soberanía y el señorío del Señor. Job reconoció a Dios en la agonía de su sufrimiento, perdió sus propiedades, sus hijos, su salud, la comprensión de sus amigos, pero al final terminó diciendo que lo conocía realmente. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿A través de qué? De los sufrimientos, de las pruebas. Y usted que está en su casa y ustedes que están aquí, levánteme la mano si les gusta tener pruebas, si les gusta pasar por tribulaciones. Ninguno, claro que no nos gusta. Pero la vida es así, sin pruebas y sin tribulaciones. ¿Cierto que no? Pasamos por eso. Pero en medio de eso, si yo estoy conectado con la palabra de Dios, conectado con el Espíritu Santo, le voy a encontrar el propósito y voy a saber la voluntad de Dios a través de esa tribulación que está aconteciendo en mi vida. Jonás conoció la voluntad de Dios en medio de una tormenta, fue obstinado al mensaje de Dios y tomó otra dirección, pero al final hizo la voluntad de Dios. ¿Pasó por una prueba? Claro que sí, pasó por una prueba, difícil que sí, pero terminó haciendo la voluntad de Dios. Y antes de empezar la reunión le decía a alguien aquí, pasando por pruebas, pasando por tribulaciones, pasando quizá por desobediencias, pero lo más importante, le decía yo a esta persona, lo más importante es verte hoy aquí y es verte tomado de la mano de Dios. Porque si seguimos así, persistiendo, insistiendo y no dejando de insistir con Dios, dándole primer lugar a Dios, no importa lo que venga, yo termino haciendo la voluntad de Dios. Así me toque pagar consecuencias. Pero al final del camino, termino haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Mira, les voy a contar una experiencia que tuvimos ya hace muchos años. Y la voluntad de Dios es algo muy especial. Hace ya muchos años, creería yo que unos 20 años, más de 20 años, unos 25 años. Tenía en esa época un Renault 6 y decidimos irnos para la ciudad de Santa Marta. Mi papá, mi mamá, mi esposa, mis 3 hijos, creo que no íbamos más, y yo, metidos en ese Renault 6. Ustedes saben lo que es un Renault 6, con maletas y todo, porque nos habían prestado una cabaña en Santa Marta, nos prestaron la cabaña en Santa Marta gratis y simplemente lo que gastábamos aquí, pues lo íbamos a gastar allá, lo único que eran los peajes y la gasolina. Vámonos para Santa Marta y nos fuimos felices. Nos fuimos aquí por el lado de Río Negro y ahí en el sitio Tres Piedras había llovido y había trancón, o sea, no se podía pasar. Esperamos como 1 hora y media a ver si quitaban los escombros, no los quitaron, pero nosotros tenemos que llegar a Santa Marta. Nos devolvimos aquí a Bucaramanga
y nos fuimos por la vía a Barranca para tomar la Ruta del Sol, que es ahora, para salir a San Alberto y seguir. Y sí, salimos 4 o 5 de la mañana y llegamos 11 de la noche a la ciudad de Santa Marta. Pero llegamos, felices y contentos porque llegamos. Pero ya el Señor nos estaba diciendo algo, ¿no? Obstáculos por un lado, obstáculos por el otro, como que no vayan, como que quédense, dejen para otro día o vayan mañana o no. No, nosotros la insistencia de que teníamos que ir y llegar. Allí en Santa Marta, nuestra hija segunda, Angélica María, ella era muy traviesa cuando niña, pero muy traviesa. Y entonces se fue para los columpios del conjunto, porque era una casa, una cabaña y tenía unos juegos infantiles y tenía un columpio ahí. Y ella se fue solita para el columpio cuando llegaron los vecinos o unos niños a decirnos, ay, la niña se cayó, ¿qué tal? El celador fue, bueno, entonces vinieron y nos dijeron, y corra a tomar la niña. Sí, se golpeó durísimo en la cabeza, en el ojo. Nos tocó llevarla para la clínica, conmoción cerebral, 2 días en la clínica. El hijo menor se puso fastidioso, me tocó disciplinarlo en ese momento, que no me gustaba, me tocó disciplinarlo. Y para colmo de, bueno, no pasó más nada, salieron bien de la clínica, los resultados, todo fue conmoción cerebral, pero todo pasó bien. Y cuando llegamos aquí a casa, nuestra hija mayor, de tanta cosa que existió, de tanto estrés, le dio gastritis a la clínica. Fue apendicitis, y tocó operarla. Entonces, mira, en todo esto les cuento por qué, porque Dios manifiesta su voluntad, pero uno es el que toma la decisión. ¿Qué hago yo? Están por encima mis intereses, mis deseos, mis caprichos, pero Dios sí le está hablando a uno, le está diciendo a uno, mira, esto aquí así, esto por este lado. Entonces, qué bueno que aprendamos a estar en esa intimidad con Dios y aceptar su voluntad y ser sensible a la voz de Dios, del Espíritu Santo, para hacer lo que Él quiere, que es lo mejor para nosotros, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Muy bien. La voluntad de Dios está revelada en su palabra, en la palabra escrita. Ahí está la voluntad de Dios, en la palabra escrita. ¿Por qué? Porque esta es la fuente principal para hablar de Dios. Nosotros los creyentes somos el pueblo del libro, porque las sagradas escrituras son nuestra fuente de fe y de conducta. Pero también la voluntad de Dios está revelada en la palabra predicada, como estoy haciendo yo en estos momentos. Cuando la palabra escrita se expone, la misma llega a ser palabra predicada. Dios habla por la predicación y sé que Dios está hablando en esta tarde a ustedes y a mí. A usted que está allí en su casa también le está hablando. El predicador es el profeta de Dios. A través de él se escuchan los oráculos divinos, pero aún así la predicación no es infalible. Solo la palabra de Dios es infalible. Pero también la voluntad de Dios está revelada en la palabra enseñada. La diferencia entre la palabra predicada y la palabra enseñada es que la predicada llama a la acción inmediata y la enseñada imparte información. Pero lo que se enseña sobre la palabra escrita debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no le podemos ni agregar ni le podemos quitar a la palabra de Dios. Donde la Biblia habla, nosotros debemos hablar. Donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. Por eso es momento en estos momentos para que invitemos al Señor Jesucristo a nuestras vidas, para que Él sea el que tome el control de mi vida. Si usted que me está viendo a través de las redes sociales es la primera vez que llega a encontrar un mensaje de estos y usted no ha tomado una decisión por Jesucristo, yo lo invito para que me acompañe en una oración. Y usted que está aquí o usted que está en su casa y que usted crea
que es necesario renovar esa invitación del Señor Jesucristo para su vida, lo invito para que me acompañe en esta oración. Dios respeta la voluntad como lo vimos en esta enseñanza. Y si usted quiere hacerlo, Dios le escucha. Así que el que quiera acompañarme, dígale lo siguiente. Señor Jesús, entiendo que te necesito. Hoy creo y decido por ti. Te invito para que entres a mi vida. Dígale, yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo en este día con mi decisión personal como mi Señor, amado Cristo Jesús, como mi dueño, mi amo, mi Salvador y mi Redentor. Y dígale, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Y dígale, gracias por perdonar mis pecados. Y dígale, Señor, haz de mí ese hombre, esa mujer, esa clase de persona que tú quieres que yo sea. Hecha a tu imagen y semejanza, sana y libre, para decidir por ti todos los días de mi vida. Y dígale, Señor, muchas gracias por regalarme la vida eterna. Y dígale, amén. Como conclusión, la voluntad de Dios puede decir, hoy le puede estar diciendo, id, vaya. Puede estarle diciendo, estése quieto, espere. Pero también puede estarle diciendo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero también te puede estar diciendo hoy, no temas ni desmayes. Pero también hoy te puede estar diciendo, toma tu lecho y anda, ponte en acción, cree en mí. Pero también te puede estar diciendo, no hagas yugo desigual. Pero hoy también te puede estar diciendo el Señor, no dejes de congregarte. No dejes de traer lo que le corresponde a Dios al alfolí. Todo esto puede estarle diciendo el Señor, no descuides tu salvación. Y puede estarte diciendo, toma tu cruz y sígueme. Tantas cosas que hoy el Señor puede estarnos diciendo, pero ¿quién decide aceptar la voluntad de Dios? Usted que está aquí, usted que está en su casa y yo que estoy aquí, somos los que tomamos la decisión de aceptar la voluntad de Dios, entendiendo y comprendiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y que es perfecta, y que en las sagradas escrituras está la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser un hombre, una mujer que se disfrute cada día de su vida? ¿Usted quiere ser un hombre y una mujer que a pesar de lo que suceda tenga paz en su corazón, que se sienta libre, que se sienta gozoso, que sienta la presencia de Dios? ¿Usted quiere ser el hombre y la mujer que los que están a su alrededor vean la gracia de Dios en su vida, que vean algo especial en su vida? Decida por Dios, colóquelo en primer lugar, estudie, lea, escuche, medite, reflexione sobre la bendita palabra de Dios. Humíllese ante Él, créale a Él, decida por Él todos los días. Y vamos a ver realmente la manifestación, los milagros, el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta enseñanza en este día, Señor. Hoy quiero alabar y bendecir tu precioso nombre. Tu voluntad, Dios, es buena, es agradable y es perfecta para toda la creación. Y ahí estamos nosotros. Nos dejaste la libertad de decidir nuestra voluntad. Y esa es la que tú quieres que nosotros la entreguemos libremente. Pero para poderlo hacer, tenemos que conocerte y entenderte. Y la única manera de entenderte y conocerte, Señor, es yendo a las Sagradas Escrituras. Es leyendo las Sagradas Escrituras. Es escuchando las Sagradas Escrituras. Es meditando en ellas. Es estudiándolas. Es memorizándolas.
pero lo más importante, obedeciéndola, Señor. Porque si conocemos la palabra de Dios y no la obedecemos, no conocemos tu voluntad. Pero si conocemos tu bendita palabra y tomamos la decisión de obedecerla, Señor, sabemos tu voluntad y obtenemos tu voluntad para cada una de nuestras decisiones y nuestro día a día, Señor. Por eso hoy queremos pedirte perdón, quizá por quererte obligar a que tú haga nuestra voluntad y no la tuya. Muchas veces pretendemos engañarte, Señor, cuando sabemos que a ti no te podemos engañar. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque vivimos en nuestra voluntad y no queremos rendirnos a la tuya, Señor. Por eso, ahí donde usted se encuentra, dígale: Señor, yo quiero ser obediente. Yo quiero aprender la obediencia, Señor. Y el ejemplo más claro y contundente fuiste tú, Señor Jesucristo. Por eso dígale: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que eres el que me ayudas a orar como conviene. Cada vez que yo vaya a la presencia de Dios, me humille delante de Él. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú me dirijas, tú me lleves en esa decisión de rendirme absolutamente a la obediencia y aceptar y conocer la voluntad de Dios para todo lo que yo necesite, Señor. Dígale: Señor, que yo siempre esté dispuesto a escuchar tu voz, a humillarme delante de ti, a presentarte todo en oración, por mínimo que sea, por pequeño detalle que sea, que yo, Señor, te lo coloque en tus manos y que te diga que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Porque ese es el mejor ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras, el tuyo, amado Cristo Jesús, que le dijiste al Padre Celestial: Señor, que no se haga mi voluntad. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí esta tentación, pasa de mí esta tribulación, pero que no se haga mi voluntad, sino que tú establezcas la tuya y que yo la pueda entender y comprender y la pueda aceptar, Señor. Pueda aceptar tu soberanía, tu amor incondicional, tu gracia, Señor, y tu bendición, y saber que es buena, que es agradable y que es perfecto. Y dígale: muchas gracias por lo que me has enseñado en este día, y Señor, que yo pueda tomarla y colocarla en práctica para mi vida y que la pueda transferir a muchas personas que están en mi entorno. Y dígale: Señor, aquí estoy para que tú sigas estableciendo tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y sus familias. Pero vamos a orar por Alison. Claro que está de cumpleaños y vino hoy acá, entonces no podemos pasar de orar por ella, que se lleve esta bendición, de recibir la oración y la bendición de parte de sus hermanos y la bendición de parte de Dios para su vida. Pasa para acá, Alison, y vamos a orar por tu vida, por tu esposo, por tus hijitos. Ven, Javier, para acá también. Familia reunida, familia una en la fe. Qué lindo tener familias así, todos. Varón, hembra, papá, mamá, esposo, esposa e hijos delante de Dios. Padre, queremos darte las gracias por esta familia, pero hoy queremos presentarte de manera especial la vida de tu hija Alison, Señor. Cumpleaños, Padre, un año más de vida. Y hoy queremos clamarte, Padre, para que lo que enseñamos hoy sea una verdad en ella, que ella pueda aceptar tu voluntad todos los días de su vida, que ella decida por ti el conocerte y entenderte en cada uno de sus días de caminar contigo, Señor, para que ella pueda ver, Señor, tu soberanía, pueda comprobar tu amor incondicional y pueda recibir tu favor y tu bendición. Padre, hoy todos aquí, Señor, la bendecimos con toda bendición en Cristo Jesús.
que tú la guardes, la protejas, la cuides, que le des la sabiduría de lo alto para ser esa madre, esa esposa, esa hija tuya, Señor, esa mujer que su familia, que su esposa, que sus hijos, que la sociedad necesita, Señor. Sorpréndela en gran manera, llénala de salud, de bienestar, Padre, que ella pueda contemplar tu hermosura todos los días, Señor, y que sea llena de tu gracia siempre. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito eres tú. Dios les bendiga, Dios les guarde.